Bien, entonces, continuando con el tema 7, que corresponde a la teoría de la confiabilidad. Aquí está, teoría de la confiabilidad. Eso es lo que vamos a llevar el día de hoy, pero ¿de dónde nace esta teoría o por qué existe esta teoría? ¿Para qué nos sirve esta teoría? Entonces, para ello, nosotros primeramente vamos a hacer una introducción respecto a los instrumentos de medición en la investigación científica, ¿ya? Entonces, la investigación científica abarca todo lo que es nuevo, lo que es único. Entonces, cualquier tipo de investigación que se realice y que sea único, debe necesariamente trabajar con instrumentos de medición y para ello, además, no simplemente vamos a medir, ¿no? Vamos a utilizar instrumentos de medición, vamos a medir lo que queremos investigar, sino también debemos aplicar la teoría de la confiabilidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros los datos que hayamos manejado o estemos manejando sean pues confiables, ¿no ve? Esa es la intención, ¿no? Que sea confiable. Bien. Entonces, si hablamos de instrumentos, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros vamos a hacer una investigación. Ya, vamos a pronosticar, queremos saber, ya, los índices de violencia doméstica, es decir, qué porcentaje de violencia doméstica va a existir en la gestión 2023 al próximo año, en la 2024, 2025 y así, de aquí a 5 años. Si bien en esta gestión, en la 2021, ha habido un porcentaje de violencia doméstica en la ciudad del Alto de no sé, 20% ya, 30%, no sé. Entonces queremos saber, investigar qué va a pasar al próximo año. Entonces existen técnicas o herramientas o instrumentos para que nosotros podamos recolectar estos datos y luego analizar los datos a través de las técnicas teoría de confiabilidad y fruto de eso dar una respuesta, ¿no? Analizar y dar una respuesta. Bien, entonces una de ellas que es importante es la observación, que podemos decir que es una técnica que consiste en la utilización de los sentidos para captar cualquier hecho, fenómeno o situación. Esta técnica la utilizan, por ejemplo, los abogados, ¿no? Los psicólogos, ¿sí? Ellos entienden muy bien cuando realizan una pregunta y la persona, ¿qué hace? La persona responde, pero tiene ciertos gestos, ¿no? Por ejemplo, si está mintiendo, no mira, si es que, no sé, se rasca la cabeza, se mueve de un lado a otro, toca algún instrumento que esté en su mesa, algún bolígrafo, digamos, lo está manejando de arriba para abajo, lo está tocando por aquí, por allá, para que pueda, ese tipo de sentidos, ¿no? Pueden captar. Entonces, nosotros, si bien vamos a trabajar recolectando información, pues si aplicamos esta técnica, debemos ser perceptivos, ¿no? Estar atentos. Esa es la principal característica de la observación. Bueno, igualmente la observación puede ser participante. El investigador forma parte o se integra a la comunidad. Es decir, para poder entender algo, entonces uno debe formar parte, ¿no? Tal vez no es solamente observar un momento o a través de alguna pregunta, sino también formar parte para poder entender el fenómeno que se está estudiando, ¿no? Cuando el investigador observa de manera neutral sin involucrarse en el medio. O sea, hay dos formas. Puede integrarse, pero no influye, no debe influir en nada, ¿no? Sino debe ser neutral el investigador. Okay. Bien, existe este tipo de documento que se llama registro anecdótico, ¿ya? Nos permite recolectar, recopilar hechos o situaciones que se refieren a un tipo de investigación. Y
Si se fijan ustedes, su formato incluye sujetos, también la fecha, la descripción de los hechos y la cronología, ¿no? Ustedes saben que la mente es frágil, entonces todo lo que se está investigando de forma cualitativa, entonces vamos a anotar aquí, ¿no? Ahí. Aquí. Vamos a decir el sujeto, tal vez, no sé, Ana Pérez, ¿no? En fecha tantos, ¿no? El primer sujeto tenía estos rasgos, ¿no? Entonces anoto lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, qué es lo que ha pasado, ¿no? Depende del tipo de investigación aquí. A este registro se le llama anecdótico, ¿no? Y se puede ir anotando ahí las observaciones que se han hecho sin interesar las preguntas, sino simplemente observaciones, ¿no? De un sujeto, otro y los sujetos que ustedes deseen investigar, ¿no? Dependiendo del tema. Ok. Ya. Tenemos también otro instrumento, se llama diario de campo. Y este diario se refiere a un cuaderno en el que se recogen observaciones sobre acontecimientos, hechos o situaciones día a día. Hoy día pasa y vamos a anotar la fecha. ¿Qué hemos observado el día de hoy? ¿No? Comentarios. Si estamos hablando, por ejemplo, del clima, hablamos del clima, ¿no? En fecha, hoy día es 14 de junio, hemos observado que el sol ha salido a las 7:15, ¿no? Comentarios, está saliendo muy tarde, o ¿por qué? Porque estaba nublado, no sé. Aquí, mañana, el sol ha salido 1 minuto, 2 minutos más tarde. Y aquí, el sol ha salido 5 minutos más tarde que esta hora, ¿no? Entonces, se puede ir anotando dependiendo del tema que se está investigando, ¿no? ¿Cuál de estas herramientas es necesaria utilizar o me va a servir para que yo pueda realizar la investigación necesaria? Entonces, diario de campo, ya son 2 instrumentos que estamos viendo. La encuesta es otro instrumento. Permite la obtención de datos e información suministrada por un grupo de personas. La encuesta se la elabora dependiendo del objetivo que nosotros estemos persiguiendo. ¿Qué es lo que queremos lograr? En base a eso, se realiza las preguntas de la encuesta, ¿no? Entonces, nos ayuda pues a recolectar los datos sobre diferentes opiniones, actitudes, criterios, expectativas, ¿no? Dependiendo del tema, como indicamos, y que las preguntas estén orientadas a ese tema, ¿no? Entonces, esta encuesta se puede proceder de forma oral o escrita, la encuesta. Si hay mucha cantidad de personas, entonces es mejor hacerla escrita. Si son pocas personas, entonces la podemos hacer de forma oral. Tenemos también que tener en cuenta que estas personas no disponen tiempo, dependiendo de cuál sea el objetivo. Si el objetivo favorece al encuestado, así nos va a ayudar. Pero si el objetivo no favorece al encuestado, generalmente ellos no tienen tiempo, ¿no? La forma oral, entonces, consiste en un interrogativo, cara a cara, ¿no? Se le pregunta, o por vía telefónica, grabadora o cámaras de video, en la cual el encuestador pregunta y el encuestado responde. Esta técnica la utilizan los periodistas, ¿no? Ustedes se fijan en las noticias, ellos siempre caminan con su grabadora, con su cámara de filmación, se acercan y encuestan de forma oral a la persona y quieren tener la noticia en vivo y además la noticia fresca, ¿no? Es decir, actual. Se deben realizar preguntas cortas. La encuesta es así, ¿no? No puede haber una pregunta larga porque ya pierde su esencia, ¿no? Sus características deben ser cortas. Y además deben ser sumamente importantes. No le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Se supone que eso ya sé, ¿no ve? Entonces, esta modalidad de encuesta tiene poca duración, nos va a contestar rápido. Entonces, no puedo yo perder la oportunidad de saber algo, de conocer algo, desperdiciando preguntas que son obvias, ¿no?
Se caracteriza por ser de poca profundidad o alcance, pero de amplia cobertura. Esa es la característica. Tenemos también de forma escrita, ¿no? La encuesta, se puede, esta encuesta manifestar de acuerdo a cuestionarios, pruebas, test y escalas. Entonces, existen dentro de lo que son las encuestas diferentes tipos de formas de obtener la información, recolectar esa información. Entre ellos está el cuestionario. El cuestionario se hace de forma escrita, se prepara un formulario que generalmente consta de una plana. No es aconsejable hacer muchas hojas, ¿no? A no ser que sea un cuestionario para poder entender, hacer un análisis psicológico, tal vez, ¿no? Pero preferentemente los cuestionarios, si son para recolectar información de personas que no conozco, es hacer de la forma más corta, ¿no? No incluye el nombre, es decir, no dice, no ponga su nombre, simplemente dirán tal vez algunas características, sexo, edad, lugar donde vive, tal vez, ¿no? Zona donde vive, ni siquiera dirección, ¿no? Zona donde vive o distrito en el que vive. Yo qué sé. Entonces, estos cuestionarios tienen la forma, o su formato es como un formulario y tiene varias preguntas, ítems y posiciones, ¿no? Ya, este cuestionario puede ser con preguntas cerradas o con preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir cerradas? Las cerradas dicen sí, no, marque con una X, es decir, el encuestado no tiene que escribir palabras, solamente tiene que marcar en círculo o marcar con una cruz o resaltar. Ese es un cuestionario cerrado. ¿Ya? Un cuestionario abierto, entonces consta de preguntas, es decir, el encuestado debe escribir, ¿no? Lo que cree, qué opina respecto al clima, digamos. Entonces, puede escribir todo lo que se refiere, todo lo que opina. Se le pone una cantidad de líneas para que esta persona pueda escribir. Eso, ¿no? Aquí, digamos, ¿no? Puede escribir aquí, y así, 2 o 3 líneas de lo que opina, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre uno cerrado y uno abierto? El cerrado es muy fácil de tabular, porque voy a decir, digamos, 5 personas han dicho sí, 4 personas han dicho no. Ya, ¿no ve? Sí, 3 personas han hecho el nivel básico, una persona media diversificada y 3 personas el técnico superior. Allá, fácil voy a poder contar. Inclusive se puede utilizar plantillas para trabajar con este tipo de cuestionario. Pero si hablamos de un cuestionario abierto, entonces tengo que interpretar lo que la persona haya escrito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y es más difícil. Si tengo 1000 encuestados y les voy a dar preguntas abiertas, voy a tener que leer 1000, ¿no? Mejor le hago preguntas cerradas, entonces, dependiendo de la cantidad de personas, ¿ya? Okay. Ya, se están acordando, ¿no? Ven las diferentes herramientas y hemos visto hasta el momento cuestionarios abiertos, cerrados. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto el registro anecdótico, diario de campo y la encuesta, ¿no? La encuesta y el cuestionario. Bien. Preguntas abiertas o de desarrollo, es lo que les he explicado, ¿no? Hace un momento el cuestionario. ¿Cuáles son las políticas salariales de la empresa? Ah, ya puedes responder, ¿no? ¿Qué actividades llevaba a cabo durante el último cargo desempeñado? ¿No? Entonces también me va a servir para poder entender, digamos, esta persona qué ha hecho, ¿no? Que tal vez esta pregunta no la puedo escribir como una pregunta cerrada. Entonces, esto ya es habilidad del estadístico, ¿no? El que está realizando la investigación, ¿ya? Bien. Tenemos también el cuestionario por escalas, ¿ya? Entonces, dependiendo de el conocimiento que la persona tenga. Si una persona no ha estudiado estadística, simplemente se va a limitar
a realizar cuestionarios abiertos y cerrados. Tal vez abiertos por su inexperiencia, pero en este caso ustedes deben conocer que no solamente hay cuestionarios abiertos y cerrados, ¿no? Sino también había habido por escalas, ¿no? Y permiten ubicar la respuesta en el valor escalar que mejor represente el objeto. Es decir, yo pregunto algo y le puedo decir si está de acuerdo, muy de acuerdo, poco en desacuerdo, etc., ¿no? Entonces dice, presenta escalas. No existen respuestas correctas o incorrectas, sino valores en la escala de medición, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver un poquito más adelante. Las escalas se usan para estimar actitudes, tendencias, expectativas en los individuos. Ya. Le digo, usted como estudiante de probabilidades, ya, le hago una escala, ¿no? Quiero que evalúe a su docente, ya, con las clases, en este caso a mí, ya. Dirá el cuestionario, dice, usted que se encuentra satisfecho, o sea, con la clase, ¿no? Con las clases. Poco satisfecho, muy satisfecho, no sé, ¿no? Puedo ponerle entonces para que haya una escala, es decir, unas 3, 5, 4 momentos que puedan ustedes marcar, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere estimar actitudes, tendencias, expectativas, ¿ya? Ahora, esta escala, hay una escala que ha sido definida ya y que se llama escala de Likert. Y esta es la tarea que van a hacer. Entonces, esta escala consiste en un conjunto de ítems, preposiciones o reactivos presentados de manera afirmativa o de juicios ante los cuales se plantea la reacción de los sujetos. Es decir, realizamos una pregunta en el cuestionario, le ponemos opciones para que pueda marcar, ¿no? Entonces, esta escala de Likert tiene 5 posibles respuestas. Fíjense. La primera respuesta se refiere a totalmente en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, la lectura es relevante para la formación integral de cualquier individuo, es decir, si una persona lee, entonces es importante para que este individuo se forme, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Están totalmente de acuerdo? De acuerdo, aquí totalmente de acuerdo, seguro dirá el que lee, ¿no? De acuerdo el que más o menos lee. Indeciso porque no lee mucho, pero conoce, ¿no? En desacuerdo, esta persona, yo estimo que debe ser aquella persona que no lee, por eso piensa que la lectura es relevante, no sé. Y totalmente. Entonces acá lo que va a hacer, marcar con una cruz, puede ser, o marcar con un círculo, ¿no? Su respuesta correcta, ¿ya? Ok. Tenemos aquí otro ítem. La educación de los ciudadanos es inútil para el desarrollo socioeconómico de un país. Entonces dice que en vano los ciudadanos se preparan, porque eso no sirve, dice, para el desarrollo socioeconómico de un país. ¿Están de acuerdo? A ver, tengo en la sala a Milton. Milton, ¿cómo respondería usted a esta escala de Likert, a esta encuesta con escala de Likert? ¿La educación será importante, será útil para el desarrollo de un país? ¿Están total desacuerdo, parcialmente desacuerdo, ni acuerdo, ni desacuerdo, parcialmente acuerdo, total de acuerdo? ¿Mm? Desacuerdo, total desacuerdo. Bien, total desacuerdo, ¿no? Porque sabemos que la educación sí, pues es útil, ¿no? Entonces tendría que usted marcar aquí, ¿no? O ponerle una crucecita aquí. Listo, ¿ya? Bien, entonces hay dos formas, ¿no? Puede ser esto. Sin embargo, si se dan cuenta, ¿cuál de estos dos les parece más entendible? ¿Este o este? Porque si se dan cuenta aquí es al revés, ¿no ve? Totalmente de acuerdo y aquí total desacuerdo. Entonces, ¿cuál de estos dos les parece que es más comprensible? ¿El primero o el segundo? Estoy hablando con Gabriela. Gabriela, buen día.
Buenos días, Inge. Yo acabo de ingresar. Ya. De todos modos, vemos estos dos cuestionarios, y si usted se fija, esta se refiere a la escala de Likert, cómo se hace, ¿no? Del 1 al 5, esto ya está definido, esta es la escala de Likert. Ajá. Ya. Ahora yo pregunto, ¿esta forma es más fácil de entender que esta otra, o las dos le parecen iguales? Fíjese aquí, totalmente de acuerdo, total desacuerdo. Es al revés esto, ¿no? Y esta, ¿cuál le parece más entendible? La primera. La primera, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. La primera, ¿no? Esta, ¿no? Porque aquí total desacuerdo, y cómo entonces, ¿no? Es un poquito más difícil de entender esto, ¿no? Entonces, hay dos opciones. Pueden trabajar, a mí me gusta trabajar con esta, la verdad, ¿no? Esta otra es un poco confusa, y por no entender lo que se está tratando de total desacuerdo, o sea, no estoy de acuerdo en esta afirmación. Ojo, que el cuestionario con la escala de Likert son afirmativas, ya no son preguntas, por si acaso, ¿no? Ya, y esa es su tarea. Ustedes van a hacer un cuestionario con la escala de Likert. Entonces, esto no es pregunta, es algo afirmativo, ¿ya? Ya, más adelante está su tarea. Escala o escalograma de Guttman. ¿Ya? Este es otro tipo de cuestionario que nos va a servir para poder recolectar información. Entonces, cuando ustedes desarrollen un cuestionario, ya no van a desarrollar sin conocimiento, ¿no ven? Entonces dicen, vamos a hacer un cuestionario en grupo, ok. ¿Cuál escala vamos a utilizar? O puede ser la de Likert o de Guttman. Bueno, entre ustedes se ponen de acuerdo para ver cuál es la más adecuada. Entonces, esta escala, ¿a qué se refiere? Indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud. Ejemplo, la convivencia ciudadana debe fomentarse en el hogar, la comunidad, la escuela, en el trabajo y en los sitios públicos. Entonces, la escala de Guttman solamente tiene dos opciones. Fíjense. Sí o no. Ya. Generalmente este tipo de escala se utiliza en niños porque no tienen mucho para analizar, ¿no? O sea, sí o no, listo. Para que sea fácil, para que ellos puedan entender lo que se está tratando de hacer, ¿no? La convivencia ciudadana debe fomentarse en la comunidad. ¿Está de acuerdo o no? ¿No? El ítem 1 es más intenso que el 2, si se fija, ¿no? De acuerdo. Y ambos están referidos a la dimensión convivencia ciudadana. Entonces, esto es unidimensional, así se puede clasificar porque solamente tiene una respuesta, ¿no? Bien, tenemos la técnica entrevista, técnica de recolección de datos basada en el intercambio de opiniones. Ojo, que no es lo mismo que un cuestionario, ¿no? Oral y abierto, por si acaso, ¿no? Hemos dicho que el cuestionario oral puede haber, ¿no? Oral, en el que se hace alguna pregunta. En cambio, la entrevista ya es un intercambio de opiniones, es decir, yo le pregunto, él me responde, yo le pregunto y me responde, ¿no? Y así una serie de preguntas. En cambio, en el cuestionario oral abierto, yo le hago una sola pregunta, ¿no? Como los periodistas, hemos dicho, están pasando en la calle un ministro, ¿qué opina de este tema? Y él me responde, listo, ahí se acabó, no hay más. Pero la entrevista lo voy a citar al ministro a un lugar donde él se va a sentar, yo también, y voy a tener una lista de preguntas que voy a realizar enfrente y él me va a responder. Entonces es una técnica preparada, no es improvisada, ¿no ve? Por medio del diálogo o conversación. ¿Cuál es el propósito? Obtener información suministrada por el entrevistado. Bien, tenemos la entrevista no estructurada. La no estructurada dice, se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido. Adquiere características de conversación, puede asumir modalidades de... Este tipo de entrevista, que la llamamos no estructurada, puede ser informal o puede ser focalizada.
Entonces, ¿cómo sucede esto, no? Si bien las entrevistas no estructuradas se hacen, por ejemplo, en la universidad, ¿no? En la universidad, cuando hay un evento en el salón Acapana, he visto yo, hay presentación de libro, tienen firma de algún convenio. Entonces, ¿qué hacen los periodistas? Las periodistas se acercan donde alguna autoridad, el director de la carrera, yo no sé, y hacen una entrevista no estructurada, ¿no? Adquieren características de conversación, le dirán, pese a que lo conocen, saben su cargo, le dirán, estamos conversando con el director de la carrera de Ciencias Físicas y Energías Alternativas, ya. El licenciado fulano de tal, ¿qué opina usted de tal, no? Entonces, adquiere característica de conversación e improvisación, por eso se llama no estructurada, o sea, el entrevistador no va con una hojita llena de preguntas a decir, a ver, esto le voy a preguntar, esto no, sino adecúa el momento, ¿no? ¿Qué le voy a preguntar? Para hacer resaltar el tema que se está tratando de entender. Entonces, la informal se limita a un diálogo sobre el tema en estudio. La modalidad es útil en estudios exploratorios en fases preliminares de la investigación, ¿ya? ¿A qué se refiere estudios exploratorios? Cuando estamos investigando un tema, ¿no? Para poder romper el hielo, tenemos que entender el todo, es decir, en forma general. Entonces, en ese caso, se trabaja con esta entrevista, ¿ya? Porque no voy a ir a obtener información, ¿cómo se llama? Exclusiva del tema, sino en forma general. Estoy empezando una investigación, ¿no? Ahora, la focalizada opera tan libre como la informal. ¿A qué me refiero? En la modalidad, ¿no? Voy a trabajar con un micrófono, yo que sé, una grabadora para hacer este tipo de entrevista. Pero se refiere a un aspecto en particular, es decir, yo ya no voy a hacer una pregunta general, ¿no ve? Sino ya voy a enfocarme al tema el que yo deseo investigar. Por eso se llama focalizada, quiere decir apuntada a un tema específico, ¿no? Entonces requiere de tacto y experiencia para focalizar el interrogatorio en torno a aspectos que, bueno, tanto le interesen al investigador como a la persona entrevistada, ¿no? Bien, entonces, entrevista no estructurada, informal y focalizada. Listo. También tenemos la otra que se llama entrevista por pautas, ¿ya? Se lleva a cabo provocando respuestas a una lista de puntos de interés que deben guardar relación entre sí, por pautas. Se debe evitar hacer preguntas directas y tratar de conservar la espontaneidad del diálogo. Eso es importante en las entrevistas, ¿no? Entonces, no puede ser una entrevista seca, digamos, ¿qué opina usted de esto? Y luego, ¿no? Sino, inclusive, el por pautas debe ir amena la entrevista, ¿no? Agradable debe ser, ¿no? Para el entrevistado. ¿Para qué? Para que podamos lograr obtener la información que nosotros estamos esperando. Bien, entrevista estructurada, entonces. Esta entrevista estructurada tiene una forma, ¿no? Y además se debe escribir, ¿no? ¿Qué día? ¿No? Se debe seguir esta guía. ¿Qué día se está realizando la entrevista? ¿Dónde se está? En el Salón Acapana. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. El entrevistado es el ministro de Educación que nos ha visitado. La función de investigar en el contexto, pregunta 1. Entonces, en la pregunta 1, cuando yo le he realizado esta pregunta, entonces voy a anotar aquí lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que opina respecto a la educación en la Universidad Pública del Alto? Entonces, él me dirá, la educación, hará énfasis, algunas afirmaciones, algunos juicios de valor, tal vez, ¿no? Dirá que es una universidad joven allá. Dirá una universidad luchadora, no sé, ¿no? Entonces voy a anotar aquí lo más significativo de esa respuesta que yo he obtenido en la primera, ¿no? Entonces, de esa manera se hace la entrevista estructurada. ¿Para qué? Para que esta información que yo recolecté me ayude, pues, en la investigación que estoy realizando, ¿no ve? Ok. ¿Qué más? Tenemos entrevista estructurada. Se operacionaliza a través del guión o guía de entrevista,
Ya, tenemos una secuencia, una guía, como hemos explicado. Bien, y aquí está su tarea 7.1, ¿ya? La tarea 7.1 dice elaborar un cuestionario de 5 preguntas con escala de Likert. Ya. Un cuestionario. Elaborar una entrevista con 2 preguntas, tema libre. Entonces, lo que necesito es que escriban un cuestionario acá. Pueden también tomar el tema libre. Quiero ver cómo manejan la escala de Likert, que es 1 al 5. Pueden hacer la primera opción o la segunda opción, como ustedes mejor prefieran, ¿ya? Y la entrevista, pongan entrevista de 2 preguntas, pero esta entrevista tiene que ser estructurada, ¿ya? Así, estructurada. Entonces, van a suponer que han preguntado sobre un tema libre 2 preguntas. En la primera pregunta van a resaltar y anotar en la parte de abajo qué están resaltando respecto a la respuesta que les está dando en esta entrevista, ¿ya? Esa es su tarea 7.1. No sé si está clara la tarea. ¿Está clara? Ok. Bien, entonces hasta acá nosotros habríamos visto qué tipo de herramientas existen para la recolección de datos. Ahora, una vez que nosotros hemos trabajado con estas herramientas, entonces podemos hablar de la teoría de la confiabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿Recolectar y hemos entendido y listo? No, eso no se queda ahí, ¿no? Bien, antes de terminar esta primera parte, por favor pongan su nombre en el chat, las personas que están en la clase, se han olvidado. ¿Ya? Eso, está bien. Tengo a Jimena, tengo a Gabriela, tengo a Milton y me falta uno más. Bien, Michelle, listo. Ok, entonces esa es la tarea que deben realizar, la tarea 7.1.